A nivel carrosario más cerca. Consulto Valentín Medrano. Muchas gracias, mis hermanos queridos, adorados y admirados. ¿Cómo están ustedes? Muy buenas noches. Un gratísimo honor estar con ustedes aquí en este programa. Que deben hacerse más frecuentes las invitaciones, por favor, por favor. Módese para acá, profesor. Marisol Mendoza, Dari Terrero y Hansel García, Valentín, estamos con usted, profesor. Un placer tenerte en el día de hoy. Ya Dari te dio un adelanto cuando hablaba contigo fuera del aire, pero se ha armado tremendo reperpero y es trending topic en las redes sociales la visita de los procesados. Pilarte, ¿cómo se llama? Pilarte López. López Pilarte, quienes están bajo un proceso judicial y como medida de coerción tienen grilletes electrónicos, pero este fin de semana, estos días ellos estaban de vacaciones y han posteado esta imagen en las redes sociales y esto ha generado un escándalo en la sociedad. Cuéntanos si jurídicamente, ¿cuál es la implicación de esto? Bueno, uno lamenta mucho que el populismo penal y el morbo que se apodera de los procesos judiciales haga presa a la sociedad de situaciones que muchas veces son incomprensibles desde el punto de vista jurídico para ella. Esto es un asunto que era simple y ustedes están haciendo lo correcto, porque ustedes están haciendo un periodismo de altura, hurgar en las fuentes informativas legales o con conocimientos jurídicos, técnicas, para saber si hay algún tipo de implicación jurídica en las acciones llevadas a efecto por estas personas. Ya claro. De conformidad con lo que establece la normativa procesal penal, el artículo 226 del Código Procesal Penal contiene 7 medidas de coerción que le pueden ser impuestas a las personas sometidas a los procesos penales investigadas durante un proceso penal. Esto no quiere decir que sea obligatorio, o sea, el Ministerio Público puede prescindir de la solicitud de medida de coerción e investigar a las personas en condición de libertad. Ustedes han visto que en algunas acusaciones se adicionan personas a los procesos ya investigados que no le conocieron medida de coerción previa. El caso, por ejemplo, del actual ministro de Interior y Policía, Chubasque, que fue incorporado al caso Odebrecht en la acusación sin que previamente se le hubiese conocido medida de coerción. Así ocurre en diferentes procesos del Ministerio Público, investiga una persona por el nivel de peligrosidad o cuanto a la fuga se refiere, dentro del ámbito de discusión del artículo 229, que es el que establece lo que tiene que ver con los parámetros del peligro de fuga. El Ministerio Público puede investigar a la persona eximiéndose de la solicitud de medida de coerción. ¿La medida de coerción qué es? Una sujeción que tiene una persona investigada en un proceso con respecto al proceso mismo de investigación de que se trata. Es la forma en que la persona acude al proceso. Si hay mucho peligro de fuga, se impone la prisión preventiva para asegurar la presencia del imputado a los actos subsecuentes del proceso. Si no hay mucho peligro, pues una de las 6 medidas alternativas que conoce el proceso penal, salvo la prisión preventiva. ¿Qué ocurre con estas medidas? Hay una, por ejemplo, que se llama la vigilancia de una persona o de una institución, o la vigilancia electrónica. Cuando se trata de vigilancia electrónica, si no está combinada con otras medidas de coerción que es factible de ser combinada, como por ejemplo, se combina regularmente con el impedimento de salida o el impedimento de salida regional. ¿Qué significa esto? Que no es el caso. El impedimento de salida, por ejemplo, que dice usted no puede salir del Distrito Nacional. Usted no puede salir de La Vega. O de La Vega, por ejemplo. Si no se combinó, si no se estableció así, y la persona lo que tiene es un grillete electrónico, se supone que el grillete electrónico cumple con la función de tener localizable a la persona en cualquier lugar en que se encuentre. Pero si esta persona ha cumplido con las exigencias procesales y con la medida de coerción impuesta, puede hacer y ejercer todas y cada una de las prerrogativas de derecho que le asisten. Es decir, las facultades de derecho que le asisten, los derechos fundamentales que les consagra la Constitución de la República, puede ejercerlo de forma libérrima, como por ejemplo trasladarse a donde le dé su santa voluntad, siempre dentro del ámbito del territorio de la República Dominicana, a no ser que no tenga impedimento de salida. Si no tiene impedimento de salida, puede salir del país
indefectiblemente de que en la República Dominicana se le esté conociendo un proceso en la etapa investigativa. Y Valentín, en caso de que el Ministerio Público haga frente a todo lo que ha llamado la atención en las redes sociales, el Ministerio Público se aboque a solicitar un cambio en la medida de coerción, ¿frente a qué estaríamos en términos judiciales? Bueno, frente a un disparate jurídico, porque si la persona lo único que tiene es un impedimento de salida combinado con un grillete electrónico y esa persona no se ha quitado su grillete electrónico y no ha violentado el intento, o no ha intentado, perdón, salir del país, violentando así las disposiciones establecidas en el artículo 226, numeral 2 del Código Procesal Penal, si no ha hecho esto, entonces no hay ninguna razón para agravar la situación procesal del justiciable de que se trate. Porque como les dije anteriormente, si la persona que no está condenada todavía, no importa la condición en la que se encuentre, es un presunto inocente, y como presunto inocente tiene que ser tratado. Si fue que la persona fue a una discoteca, supongamos, un bar o lo que sea, tenía dentro de las exigencias establecidas por la normativa y dentro de las limitaciones establecidas por la jurisdicción de que se trate, en este caso la jurisdicción de la instrucción, tenía impedimento de hacerlo. Bueno, si lo hizo, violentó entonces las disposiciones, pero en tanto eso no ocurra, no ha violentado absolutamente nada. Y lo que la norma establece, que sirve a partir de la ley 1015, que modificó los artículos 222 y siguientes de la normativa procesal penal con respecto a la posibilidad de variación de medida de coerción para agravar la situación procesal de un justiciable, que no existía antes, porque el Código Procesal Penal no permitía que eso ocurriera. Es decir, que cuando una persona tenía una medida de coerción, podía ser variada la medida de coerción, pero siempre para favorecer al justiciable. Ahora se introduce en el año 2015 la modificación, pero para eso tiene que haber una actitud por parte de la gente, por parte del justiciable, del investigado, que diga que esta persona estaba afectando la situación procesal que tenía ordenada, que estaba violentando los límites que le fueron impuestos y que por esa causa entonces se podía levantar el nivel de libertad. Valentín, la sentencia de medida de coerción de estos implicados en este entramado de lavado de activos a juicio del Ministerio Público es 1 millón de pesos en efectivo, impedimento de salida del país, presentación periódica ante el Ministerio Público y la colocación de un grillete electrónico. Eso es lo que dice la sentencia de medida de coerción contra estos implicados. Entonces, si es así, y gracias por la especificación, que nos ayuda entonces a entender mucho más la situación de esta persona, pues usted, honorable, egregia y cara amiga, podrá darse cuenta que dentro de las limitaciones que impuso el juez como medida de coerción no está el que esa persona pueda trasladarse a un lugar de veraneo. Claro, sí, tienen limitado para hacerlo cuando el día que le corresponde ir a la presentación periódica. Pero en tanto no lo haga y no afecte a la presentación periódica que tenía que asumir como control por parte de la autoridad. Valentín. Hablamos con Valentín Medrano, abogado, especialista especialista en derecho y que nos está haciendo la aclaratoria sobre esta imagen que ha causado tanto revuelo en las redes sociales y que ha indignado a mucha gente. Pero indignación que por lo visto y lo explicado por el especialista no tiene un fundamento legal, más que de forma, no de fondo. Así es, así es. Sí, no, ya yo lo explicaba antes. Retomamos la conversación con Valentín Medrano, abogado de los tribunales de la República. Medrano, si mis compañeros no tienen otro tema, bueno, no está, se nos fue Medrano, porque quería yo entonces preguntarle sobre el tema de la operación. Eso está en el tintero. Cada vez que otras operaciones que hay por ahí. ¿En serio? Ese expediente 5G
cada vez que lo remueven, se levanta una polvoreda. Sí, pero es de cuarto, porque ahí eso es dinero como palo. Sí, pero aquí se le perdió el respeto al dinero. Se le perdió el amor al dinero. A mí en ese expediente me llama poderosamente la atención dos elementos. Sí. Y es la participación. Medrano está por ahí ya. ¿Está Medrano? Sí, ya lo tenemos a Medrano. Mira, antes que tú desgloses tu comentario en ese sentido, Dari, porque yo sé que es interesante. Estamos de regreso con el abogado Valentín Medrano, ya restablecimos la comunicación. Profesor, decía yo en su ausencia, cuando abruptamente se cortó la llamada, que el segundo tema que debemos abordar con usted es el tema de la operación Coral 5G. Su abordaje jurídico a esta operación, se ha visto el expediente, se ha leído lo que se ha filtrado, entre comillas, o lo que han filtrado a los medios de comunicación. ¿Cómo valora usted la operatividad del Ministerio Público en este accionar? Cuente todo, doctor. Bueno, mira, yo tengo una conjunción de sentimientos y de emociones con respecto al Ministerio Público. Aclare eso. Sí, una amalgama, una convulsión emocional, porque si bien es cierto que uno debe reconocer que las personas que actualmente encabezan el Ministerio Público y en la parte operativa, porque una cosa es la figura protocolar, que es la Procuradora General de la República, pero obviamente la Procuradora prácticamente vive en un estadio de inacción, lo podemos ver. La parte protagónica la encabezan Jenny Berenice Reynoso como directora de persecución, que le ha dado un giro. Bueno, pero espérate. ¿Qué te quiere decir con eso? Pero, o estado no, eso no es nada malo. Yo no estoy queriendo decir absolutamente nada malo. Eso no puede despertar el morbo, porque lo que ha ocurrido con doña Jenny Berenice, por ejemplo, es que le ha dado el nivel que demandaba la posición de segunda al mando desde el punto de vista organigramático en el Ministerio Público, porque la Dirección de Persecución justamente es como la especie de figura de el procurador, el fiscal general. O sea, usted está diciendo, profesor, que la primera al mando no es, porque vamos a ponerle nombre, que la primera al mando no es doña Miriam Germán, sino Jenny Berenice. No. Legalmente hablando, doña Miriam es la cabeza. Sí, legalmente sí, profesor. Pero hasta ahora, en lo que tiene que ver con la Dirección de Persecución, no había tenido esta connotación y ese nivel de protagonismo y de acción. Y es bueno, porque es lo que la ley dice que debe hacer. Entonces, por primera vez se elevó o se permitió que la Dirección de Persecuciones fungiera como tal, como la especie de fiscal general, y que la figura de la Procuradora General de la República se vea como lo que es también una figura de corte administrativo, técnico, pero técnico-administrativo, más que desde el punto de vista persecutor, porque esa labor la realiza la Dirección de Persecución. Ahora bien. No, la actuación del Ministerio Público, ¿cómo usted la define? ¿Buena, mala? Excelente. No es buena. Hay exceso. Me parece que hay exceso porque hay un límite, el derecho penal tiene un límite, o muchos límites, pero yo quiero abordar unos específicos. Se llama el derecho, la mínima intervención como figura en la que choca la acción del Ministerio Público y de los cuerpos persecutorios desde el punto de vista de la investigación penal. ¿Por qué digo la mínima intervención? Cuando tú tienes la duda, por ejemplo, lo que establece el artículo 25 del Código Procesal Penal, sobre si un hecho es jurídicamente penal o jurídicamente civil, obviamente, si existe esa pequeña duda, tú tienes que decantarte por lo civil, porque lo penal es más afectador. Si tú, dentro de lo penal, estás investigando a varias personas y tienes la duda de participación como autor de una persona o no, entonces tienes que decantarte por la complicidad, porque es la que menos afecta. Y así sucesivamente tú vas tomando siempre lo menos afectador a la persona que el justiciable, porque es el protagonista del proceso penal. Y la gente dice, pero ven acá, esto quiere decir que vamos a crear un estadio situacional en el que los delincuentes anden por las calles y que no haya regímenes de consecuencia. No, nada que ver, absolutamente nada que ver. Lo que esto sí quiere decir es que tenemos un sistema
que tiene, por ejemplo, para que se entienda bien la desventaja que tiene un imputado en todo proceso. Nosotros tenemos 65.000 policías, por ejemplo, 60.000 miembros del ejército, de los organismos castrenses, otros tantos civiles, todos los ministerios y todo un gobierno, al momento de imputarle a una persona la comisión de un tipo penal, todos esos actúan de forma mancomunada en contra de esa persona. Es decir, es esa persona contra el mundo. Y por eso es que se establecen garantías penales limitadoras para ese poder punitivo del Estado, para el Estado funcionando como un rodillo que se le quiere pasar por encima de la cabeza a una persona. Y esos son los límites establecidos por la Constitución de la República en los artículos 69, 40 y las garantías penales sustantivas insertas en el Código Penal y en el Código Procesal Penal como límites para ese poder. Por eso es que tiene que hacer la cosa de conformidad con lo que estrictamente la ley le permite. Ahora, el Ministerio Público está haciendo un buen trabajo, con excesos, pero un buen trabajo. ¿Por qué digo con excesos? Miren el caso, por ejemplo, de la pastora, por ejemplo. Para poner el caso coral, sería 1G, no sé qué número tendrá, coral simple, coral análogo, coral parte epigrafaria o coral parte capital. En ese caso, en el caso de la pastora, está el caso de un hijo de ella, un muchachito de 20 y tantos años. Para el que tiene la edad que yo tengo, ver un muchachito de 24 o 23 años es ver un niño, independientemente que esté emancipado o no. Es una persona que recientemente, pocos años antes, cursó a la madurez. Y por vía de consecuencia, por lo regular, se mantienen los hilos desde el punto de vista de las directrices que establecen los padres o que ejercen los padres con respecto a eso. Tú me vas a decir que un hijo tuyo te va a cuestionar cuando tú le dices, venga, hágame un depósito, váyame allí, hágame este mandado. Un hijo suyo lo va a cuestionar usted. No lo va a hacer. Entonces, ¿qué hace ese muchacho metido en este proceso? ¿Qué hace ese muchacho preso? Sí. Por hechos de justamente hacer lo que nosotros les enseñamos a nuestros hijos, que sean obedientes a sus padres, lo que le exige la Biblia, lo que le exige la cristiandad, lo que le exige la sociedad. Entonces, por ser obediente, tú no estás metiendo preso a ese pobre muchacho. Entonces, esos excesos es a lo que yo me refiero. Valentín, y de manera breve, y con relación a la justicia, a la justicia del día a día, no la justicia de los grandes casos, sino la justicia de las fiscalías barriales, ¿el Ministerio Público está actuando con la misma diligencia? Tú sabes que no, Dari, tú sabes que eso está descuidado, absolutamente no. Tú ves como las personas en la calle tienen el grito al cielo porque los procesos de ellos no son atendidos con la misma prontitud con la misma prontitud y responsabilidad hasta cierto punto que se le da a estos casos connotados. Estos son casos de prensa que no están marginados de la acción política, porque estamos hablando de casos de connotación política que se persiguen a políticos o personas relacionadas con políticos por una acción política, indefectiblemente lo que se diga, no hay forma de desarraigar, de desconectar, de descomponer, de desligar a la política de las acciones llevadas a efecto por el Ministerio Público, por más independiente que se diga. Y si fuera totalmente independiente el Ministerio Público, como se dice, ¿qué hacen la gente de la Presidencia de la República y de los organismos que tienen que pagan la publicidad defendiendo a un Ministerio Público que es independiente, que se defiende solo? Eso ustedes me entienden. Por sus acciones. Claro. Gracias, Valentín Medrano, por esta cátedra de unos minutos. Eso es un abogado de verdad. Del buen derecho. Sí, unos minutos. Necesitamos más, con más tiempo con él para seguir debatiendo todo esto que se está conociendo en la justicia dominicana. Pero agradecemos su colaboración con su espacio a nivel Carrosario Más Cerca. Vamos a una pausa para continuar con más información. A nivel Carrosario Más Cerca.